Muy bien, queridos hermanos, muchas gracias por la invitación, por las oraciones a nuestro favor. Vamos a tener este jueves y el próximo jueves una serie de pensamientos que titulamos Combatiendo contra la inmadurez. Esta es una serie de mensajes que que tiene que ver con vida cristiana y sacamos algunos pensamientos para compartir con ustedes en estas 2 semanas. Hoy vamos a estar viendo maduros o niños, vamos a estar viendo con la ayuda de Dios todo lo que tiene que ver con la escalera hacia la madurez y la próxima semana vamos a estar viendo 7 virus de la inmadurez para poder ver en la palabra del Señor cosas que a veces tenemos como creyentes e imposibilitan nuestro crecimiento en el Señor. A ver, vamos a ver si corre el PowerPoint. Muy bien. Tenemos 3 pasajes para poder leer. Vamos a 1 Corintios, capítulo 3. Este es el primer pasaje. 1 Corintios, capítulo 3, verso 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? En el capítulo 13 de este libro, de 1 Corintios, leemos en el versículo 11, leemos lo siguiente. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Vayamos a Efesios, capítulo 4, versículo 14. Efesios capítulo 4, versículo 14, dice así, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y el último pasaje, vamos a leer algunos más, pero estos pasajes introductorios, está en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos
de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición del mal, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Así que estos versículos, estos capítulos que hemos leído, nos están marcando a nosotros la realidad de que la palabra niños está bien clara en la Biblia como para marcar una tendencia espiritual en el creyente. Damos gracias a Dios por los niños en Cristo, porque el hecho de que haya niños espiritualmente hablando en la congregación es algo saludable porque está indicando el crecimiento de la iglesia. Si en una familia común no hubiese niños, no hubiese futuro, no hubiese proyección en esa familia, no hubiera nuevas generaciones. Bueno, la iglesia es exactamente lo mismo. Si en la iglesia no hubiera niños, esa iglesia no tiene futuro, está próxima a morir. La idea aquí con este tema es que el creyente con el tiempo tendría que dejar ese estadio de niño para pasar a una nueva etapa, para pasar a nuevas experiencias con el Señor, en un crecimiento paulatino, progresivo, pero sostenido en el tiempo. De manera que la inactividad y la falta de crecimiento no son características de un verdadero creyente. Un verdadero creyente crece. Un verdadero creyente va alcanzando con el tiempo la madurez espiritual. Y aquí el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto, después de un tiempo en que ellos habían creído en el Señor, y los trata de niños, los trata de incapaces y de carnales, precisamente porque había en ellos, en el corazón de ellos, el hecho de pertenecer a un grupo, a otro grupo, seguían a los hombres, dividían la iglesia con cuestiones que ellos mismos se ideaban. Entonces el apóstol dice, ustedes no pueden ser espirituales, no pueden recibir una mejor enseñanza porque no la van a entender, porque son niños. En Efesios el apóstol le escribe a los de Éfeso y le dice, tengan cuidado de que no sean niños, porque un niño es llevado de un lado para el otro. Y entonces si ustedes son niños y no están firmes en la palabra, van a venir hombres malos que con estrategias mentirosas los van a engañar y los van a hacer creer cualquier cosa. A los hebreos el escritor le está diciendo, la verdad es que ustedes ya tendrían que ser maestros después de tanto tiempo, maestros de la palabra. Ustedes tendrían que enseñar a otros ya, porque ya tendrían que tener una madurez. Sin embargo, son niños también. Y están deseando la leche todavía, la leche espiritual, las primeras lecciones de la palabra del Señor, los primeros rudimentos son las primeras lecciones. Dirían que hay hermanos que no salen del discipulado, ¿no? Y va pasando la vida, y va pasando los años, y van a la iglesia, van a las reuniones, pero no tienen esa madurez que provoca precisamente el estudio de la palabra del Señor y el control del Espíritu Santo en la vida del creyente, en nuestra vida. Vamos a estar viendo con la ayuda del Señor en esta noche 7 peldaños hacia la madurez. Y en la semana que viene vamos a estar viendo 7 enfermedades del niño espiritual. Los 7 peldaños hacia la madurez lo vamos a ir viendo en un pasaje precioso que está en San Juan
capítulo 17. Vayamos, por favor, a San Juan, capítulo 17. Es la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, y allí vamos a sacar algunos pensamientos muy sencillos para nuestra reflexión en esta noche. Y quiera el Señor que vos puedas encontrar en la palabra del Señor ese consejo, ese alimento para tu alma, para que puedas, escuchando la Biblia, escuchando la palabra del Señor, tomar decisiones que te apuntalen hacia la madurez espiritual. El primer escalón hacia la madurez espiritual es el conocimiento de Dios. Y allí en San Juan, capítulo 17, versículo 3, dice así, es el Señor que está orando y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es precisamente la vida de Cristo en nosotros, es Cristo en nosotros. No podemos alcanzar madurez espiritual si primero no tenemos a Cristo en el corazón, si no tenemos a Dios en nuestra vida. La vida cristiana no es una religión. No podemos nosotros agradar a Dios siguiendo pautas que encontramos en la Biblia. No podemos agradar a Dios con el simple hecho de ir a la iglesia, de cantar, de congregarnos. No. Para nosotros poder agradar a Dios, en primer lugar tenemos que conocer a Dios. El distintivo de un verdadero crecimiento cristiano es el conocimiento de Dios. Y este conocimiento de Dios es a través del Señor Jesucristo. La pregunta que tenemos que hacernos es si realmente tengo vida eterna en el corazón. Gracias a Dios porque muchos hermanos en este auditorio tienen, como tengo yo, la seguridad de que soy un hijo de Dios, no porque soy mejor que nadie, no porque lo merezca, porque hice cosas que merezcan el amor de Dios, sino por la gracia del Señor, por el amor del Señor, porque Él me buscó, porque un día encontré en el Evangelio la verdad que trajo conocimiento a mi vida. De manera que conocer a Dios es un conocimiento no intelectual, no teórico, sino experimental. Conocemos a Dios porque le conocemos al Señor, porque pedimos perdón por nuestros pecados, porque abrimos el corazón al Señor, porque hubo un nuevo nacimiento en la vida. Y ese nacimiento no lo provoca ningún pastor, ningún cura, ninguna religión, ninguna denominación. Ese nacimiento lo provoca Dios, lo provoca su palabra. Somos regenerados, somos nacidos de nuevo, espiritualmente hablando, por medio de la palabra, por medio del Evangelio. Entonces, tengo que encontrar esta seguridad para alcanzar madurez. Debo tener la seguridad de mi salvación. Y debo preguntarme si sé de Dios o conozco a Dios. Porque acá no se trata de solamente creer en Dios. Satanás cree en Dios, los demonios, dice la Biblia, creen en Dios y tiemblan ante la palabra de Dios. Acá no se trata de tener un conocimiento mental, sino se trata de realmente tener una relación con Dios, una intimidad con Dios. Ahí en Job 42:5, Job reconoce al final de su vida que él conocía a Dios de oídas, pero que ahora sus ojos lo podían ver. Ahora, después de tantas pruebas, después de tantas vicisitudes que él tuvo que pasar, él puede saber que ahora experimentó con Dios una relación que antes no tenía. Él pensaba que conocía a Dios, pero realmente no lo conocía como debía conocerlo. Y este es el primer escalón.
Para conocer al Señor, debo profundizar en la palabra del Señor, para después conocer la voluntad de Dios, para conocer el consejo de Dios. No hay un verdadero conocimiento del Señor que esté alejado de la palabra. Algunas personas vienen a la iglesia de otras denominaciones buscando en las iglesias y vienen vacías en su corazón, vacías de la palabra del Señor. Tienen mucha teoría, tienen mucha emoción, tienen mucho gloria a Dios, tienen mucho el pastor dijo, ay, qué bien que habla el pastor, pero tienen poca profundidad en lo que dice la palabra del Señor. Y no hay crecimiento si no hay un estudio sistemático de la palabra del Señor. No hay avivamiento si no tenemos en la palabra del Señor nuestro sostén, nuestro deleite. El salmista decía, cuánto amo yo tu ley, y día y noche está mi meditación en tu palabra. Es que la palabra del Señor es lo que nos genera a nosotros un verdadero conocimiento y verdaderas convicciones para crecer en la vida cristiana. La palabra del Señor agiganta nuestra fe y nuestra confianza cuando estamos pasando por una prueba, cuando estamos pasando por una enfermedad. ¿Dónde encontramos el sosiego, la paz en el corazón? Lo encontramos en la palabra del Señor. Y allí podemos nosotros conocer más al Señor, conociendo su palabra, conociendo su voluntad. Podemos ver en el segundo escalón que dice el verso 6. Fíjate lo que dice el Señor. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste. ¿Y qué pasaron? ¿Qué hicieron? Guardaron tu palabra. No solo la palabra del Señor la debo conocer, leer, meditar, estudiar, escudriñar, cavar en ella para encontrar las perlas preciosas que tenemos en la palabra del Señor, sino que debo guardar la palabra del Señor. Yo no sé si alguna vez usted o vos has guardado algo de mucho valor en tu casa. A veces quizás tenemos algún ahorrito, ¿no? Que nos costó tanto trabajo y decimos que eso lo vamos a guardar y no lo dejamos a mano, sino que lo guardamos bien, bien adentro, bien guardadito, bien secreto. Está ahí, bien guardado. Y eso es lo que tenemos que hacer con la palabra del Señor. Guardar la palabra del Señor. Para guardar la palabra del Señor tengo que tener la humildad y tengo que tener obediencia. Allí en San Juan capítulo 11, versículo 40, el Señor le dice a las hermanas de Lázaro que estaba en la tumba, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Muchas veces nosotros tenemos la palabra del Señor solamente en la mente, pero no la tenemos en el corazón. Nos cuesta poner en obra la palabra del Señor. Y no hay crecimiento si yo no practico la Biblia. Acá no se trata de ser teólogos. Si somos teólogos, mucho mejor, porque a eso tenemos que apuntar, a seguir estudiando y a seguir profundizando en la palabra. Pero acá la idea es poder guardar lo que yo ya sé. Dios no te va a pedir cuenta de algo que vos no sabés. Dios lo que te va a pedir cuenta es sobre lo que vos sabés y no estás practicando. Solamente conocer y no practicar, eso es una religión. Conocer y no vivir es ser un religioso, un hipócrita. Alguien que no va a avanzar en la vida cristiana. Pero cuando tengo humildad y tengo obediencia y le creo a Dios, allí está la diferencia. Obedecemos por amor al Señor. Obedecemos porque no tenemos otra mejor opción.
que lo que nos dice Dios. Dios te dice una cosa y nunca te dice para que vos seas un infeliz. No, todo lo contrario. Dios te dice algo para tu felicidad, para tu gozo. Lo dice la Biblia, que estas cosas nos enseñó el Señor para que nuestro gozo sea cumplido. El gozo cumplido viene de practicar la palabra del Señor. A veces pensamos como creyentes que el Señor está limitándonos a nosotros y no nos deja hacer esto, no nos deja hacer lo otro. Y esa es la voz de Satanás, la voz del diablo que te confunde y que no quiere que vos realmente obedezcas a Dios. El amor al Señor debiera ser el motor por el cual nos lleva a obedecer al Señor. Y sabes una cosa, siempre, siempre la obediencia trae bendición a la vida, trae bendición a la familia. Por nuestra obediencia crecen nuestros hijos en la paz del Señor, en la disciplina del Señor. Por nuestra obediencia la iglesia también puede disfrutar de las bendiciones del Señor. Allí en Mateo 7:21, fíjate lo que dice el Señor. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vivir el señorío de Cristo no significa tener a flor de labio la palabra Señor. Cuidado con decirle Señor, Señor, porque Señor significa amo, Señor significa dueño. Y Cristo es el dueño de nuestra vida, es el amo de nuestra vida. Claro que sí lo es, pero Él quiere que vivamos esto que nosotros decimos. Si realmente es el Señor, debiéramos guardar su palabra y vivir ese señorío en nuestras vidas. ¿Qué lugar tiene la palabra en mi vida? ¿Qué lugar tiene la Biblia? Cuando vos tenés que tomar una decisión, ¿estás tomando una decisión porque estás basando esa decisión en la palabra de Dios? Cuando vos tenés que tomar una decisión en tu vida particular, en tu vida familiar, cuando tenés que tomar una decisión en algún ministerio, ¿está la Biblia ocupando un lugar en tu vida? ¿Lo que vos decidís está ajustado a lo que dice la palabra? ¿O tomás la decisión porque te parece, porque lo sentís así, porque sentís en tu corazón esto o lo otro? El creyente no se maneja por sus sentimientos. El creyente maduro se maneja por la palabra del Señor. Los niños se manejan a través de sus sentimientos, pero el creyente maduro se maneja con los principios de la palabra del Señor. El maduro ama la palabra, la respeta, la vive, la enseña y le da prioridad en su vida. El tercer escalón es glorificar a Dios. Y allí en San Juan, capítulo 17, versículo 10, dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y he sido glorificado en ellos. En el versículo 1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. El gran tema de la Biblia es la gloria de Dios y la redención del hombre. Ese es el gran tema de la Biblia. Y aquí encontramos al Señor Jesucristo glorificando a Dios. No se trataba de Él, se trataba del Padre, se trataba de Dios, se trataba de hacer la obra de Dios. Glorificar es honrar, es respetar, enaltecer. El cristiano va a vivir para glorificar a Dios. Ya no se trata de nosotros,
Se trata de darle gloria a Dios. Se trata de darle gloria al Señor. El cristiano no piensa en su propia gloria. El creyente ahora piensa en glorificar a Dios. ¿Glorifico yo a Dios? ¿Hago que otros glorifiquen a Dios por mi testimonio? Mi vida es una vida que honra al Señor cuando los demás ven mi testimonio. ¿Qué dicen? Tristemente, a veces hay testimonios que provocan que los demás se burlen de Dios, ¿no? Y digan, pero mirá, él va a la iglesia o ella va a la iglesia, mirá, para eso va a la iglesia. Fíjate cómo habla, fíjate lo que dice, fíjate cómo se conduce. Pero el maduro honra al Señor con su testimonio. En el versículo 13 tenemos el cuarto escalón. Y allí dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. ¿Sabés una cosa? El cristiano maduro tiene gozo. El cristiano maduro se goza en el Señor. Un cristiano no debe de vivir triste. Allí tenemos un pasaje en Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Contentos con lo que tenéis ahora. Claro que muchas veces en la vida cristiana pasamos por momentos de dificultad, pasamos por momentos de prueba y a veces tenemos tristeza, pero esa tristeza no nos quita el gozo. Podemos estar pasando por un momento de extremada tristeza, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, una enfermedad grave que nos cause tristeza, pero el gozo del Señor jamás se va a ir del corazón. El creyente maduro se goza en el Señor aún a pesar de las circunstancias. El gozo no tiene nada que ver con las circunstancias. El gozo es como una fuerza interior que provoca que el creyente levante la vista y mire al Señor más allá de los problemas. El cristiano no debe de vivir triste. ¿Cuántos rostros tristes hay en las iglesias? ¿Cuánta vida de velorios hay en las iglesias? Precisamente porque estamos siendo niños y a veces un niño se entristece porque le quitaron el juguete, porque no le dieron el caramelo, porque tiene caprichos que no fueron satisfechos. Y ahí está el nene, ¿no? Que está con esa cara de puchero, como decimos nosotros los padres. Pero el creyente que quiere agradar al Señor vive en el gozo de la salvación. El creyente no debe desanimarse con facilidad. No podemos hacer la vida cristiana ni el ministerio con el desánimo. El creyente que estás madurando en las cosas del Señor va a tener un ánimo, una convicción en el Señor, va a tener fuerza para seguir adelante. Los cristianos primitivos andaban alegres y gozosos y ellos perdían sus casas, perdían a veces sus hijos, sus familias. Los creyentes eran llevados al circo romano y allí los entregaban en medio de las fieras. Sin embargo, cantaban al Señor. Es el caso del apóstol Pablo con Silas cuando son golpeados y son puestos en la cárcel allí en Filipos. Dice que a medianoche ellos no estaban tristes, estaban doloridos, sí, pero cantaban himnos al Señor y los presos los oían. ¿Qué hacía que ellos pudiesen tener ese gozo? ¿Cuál era la clave?
¿Cuál era el secreto de esas vidas poderosas? Es que ellos sabían que estaban haciendo la voluntad del Señor. Ah, hermanos, ¿estás haciendo la voluntad del Señor? La voluntad del Señor es buena, es agradable y perfecta, dice la palabra. Y podemos tener el gozo, no importa la situación. Pablo se gozaba con cualquiera que fuera su situación. Escribe allí en Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Y luego en el versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el gozo del creyente maduro. Ese es el gozo del creyente maduro. Alguien que sigue adelante, no mirando hacia los costados, sino mirando al Señor. El gozo debe ser una característica de nuestra personalidad. El buen humor debe ser una característica de nuestra personalidad. Cuando lleguen a hablar con nosotros, tienen que llegar a hablar con tranquilidad y con confianza, porque no están enfrentando a un perro malo, sino que están enfrentando a un creyente espiritual, maduro en las cosas del Señor, que ha de mostrar gozo por sobre todas las cosas. El quinto escalón es apartarse del mal. Versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ah, el creyente que va madurando en las cosas del Señor se aparta y se abstiene del mal o del pecado. Va creciendo en una vida de santidad. Los niños van coqueteando con el pecado. Los niños se van enroscando con el pecado. Y no tenemos que pensar solamente en pecados groseros, pecados morales, que tienen que ver con fornicación, adulterio. No, no. Muchos creyentes están en el pecado de la soberbia. Muchos creyentes están en el pecado del orgullo. Están en el pecado de la envidia, se envidian entre los creyentes. Hay avaricia entre los creyentes. Hay murmuración entre los creyentes. Hay falta de apoyo entre los creyentes. Y todo esto es pecado. Es pecado. Y nosotros vivimos muchas veces en ese pecado, sin confesarlo, sin apartarlo, sin sacarlo de nuestra vida. De manera que no hay crecimiento, porque si hay pecado en la vida, se rompe la comunión con el Señor. Y aquí no tiene nada que ver cuántas horas puedas orar o leer la Biblia. Si hay pecado en tu vida, no va a haber una comunión con el Señor. Pablo le dio este consejo a Timoteo. No participes en pecados ajenos, conservate puro, apartarte de todo aquel que ande desordenadamente, dice el apóstol en otra porción de la Biblia. Los cristianos en Tesalónica debían abstenerse de todo mal. No podemos servir al Señor sin una vida limpia, sin un corazón limpio. Cada día tenemos que seguir la santidad, seguir lo puro, seguir lo bueno. Esto nos va a hacer madurar, teniendo una práctica de la santidad cada día en nuestra vida. ¿Me estoy guardando del pecado? ¿Practico la santidad? Así como el Señor es santo, ¿estoy practicando una vida de santidad para que Él me pueda utilizar y para que pueda ser un canal de bendición? Allí encontramos el sexto escalón. Y en el verso 20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad,
para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué precioso el concepto de la unidad. Es la unidad que ganó Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros somos parte de un cuerpo, somos parte de una familia. ¿Cuánto cuesta que los hermanos entiendan que somos parte de un cuerpo? Hay hermanos que pasan años en la vida cristiana y no pueden entender que son parte de un cuerpo. Cuando vos y yo somos parte de un cuerpo, estamos diciendo que lo que vos hagas, ya sea en lo privado o en lo público, afecta al cuerpo. Lo que hagamos nosotros repercute en el cuerpo. No somos islas. Yo no puedo tomar una decisión por mí mismo. Yo no puedo tomar una decisión en mi ministerio o en la vida cristiana por mí mismo. Y lo demás, ¿qué me importa lo demás? Esto es lo que me pasa a mí, yo decido esto. Entonces, si yo falto a una reunión, no aviso a nadie. Si no me conecto, no aviso a nadie. Nadie sabe de mí. No informé lo que me está pasando. No informé si cambié de trabajo, si no cambié de trabajo, si estoy enfermo, si no estoy enfermo. Eso no es vivir la unidad de un cuerpo, de una iglesia. Eso es vivir la propia vida cristiana. Y estoy mostrando que no soy maduro, que soy un niño. Si tengo estas actitudes, soy carnal y soy niño. Ah, qué hermoso es poder vivir que somos una familia. Y en una familia hay organización. En una familia hay autoridades. En una familia hay el sentido del amor, de que todos sepan qué es lo que le está pasando a cada uno. Eso es una familia, una unidad. Y dijo el Señor Jesucristo que tenemos que nosotros ser uno, así como Él y el Padre son uno. Nosotros tenemos que vivir en unidad para que el mundo crea, para que la iglesia crezca, para que nosotros podamos gozarnos en el Señor, en ir a la iglesia. El cristiano debe amar a su hermano, aún a pesar de lo difícil que a veces esto cuesta, pero debemos de amar al hermano. Y amar al hermano no significa aceptarle todo, no. Amar al hermano significa poder también hablarle con la palabra, con la verdad, con la doctrina, alentarlo, animarlo, corregirlo si es necesario. Y todos estimulándonos al amor y a las buenas obras. A pesar de todas las dificultades y diferencias que tengamos, tenemos algo en común, que es más importante que cualquier diferencia. Nuestra fe en Cristo es más importante. Creemos lo mismo y debemos de practicar lo mismo. Así crece una iglesia. Cuando cada uno aporta a la unidad, donde cada uno aporta a la unidad. Acá no se trata de qué hago con mi familia, acá se trata qué hago en la iglesia. La familia queda a un lado porque lo importante es el cuerpo, que es la iglesia. Y yo voy a guiar a mi esposa y voy a guiar a mis hijos a la unidad de la iglesia, para la gloria del Señor y para que realmente tengamos una iglesia sana y una iglesia que realmente crezca y que pueda ser de bendición en el barrio donde el Señor nos ha puesto y podamos llegar a otros con el mensaje del Evangelio. Y cuando otros vengan y nos conozcan, lo primero que sientan y respiren es un ambiente de unidad, un ambiente donde los hermanos se aman, donde se aman no de palabra, sino de hecho y en verdad, porque quieren madurar y quieren glorificar al Señor. El último escalón, en el versículo 26, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos.
El cristiano demuestra cariño y buena voluntad. Esto lo hace el maduro en las cosas del Señor. Su forma de ser es especial. Es una forma amorosa, es una persona amorosa en su manera de actuar, en su manera de decir, en su manera de ordenar, de guiar. Esto es algo muy importante para los responsables de las iglesias, de poder ser llenos del amor del Señor y de una manera amorosa guiar a otros. El amor es una característica resaltante o notoria de la personalidad de un creyente. Nosotros podemos, en el amor de Dios, podemos crecer para luego poder proclamarlo. La iglesia tiene el amor de Dios. En el mundo no está el amor de Dios. El amor del mundo es un amor ficticio. Es un amor que está manchado por el pecado. Pero la iglesia tiene el amor del Señor. El que realmente es un imitador de Jesús va a amar a todas las personas, no importa la raza, el color, nacionalidad, posición económica. La iglesia que crece, que madura en las cosas del Señor, tendrá un amor que es un amor que va más allá de nuestra comprensión y de nuestro entendimiento. Es un amor que nos impulsa a buscar a los perdidos y es un amor que nos impulsa a edificar a la iglesia del Señor. En ese amor nosotros tenemos que crecer. Para ello podemos leer 1 Corintios 13 y allí ver las virtudes del amor, las victorias del amor. Todo lo que allí nos dice la palabra que nos está mostrando el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ¿maduros o niños? Es la gran pregunta que tenemos que respondernos cada uno de nosotros. La próxima semana, Dios mediante, estaremos viendo 7 enfermedades del niño espiritual. Y en esas 7 enfermedades seguramente muchas de ellas a veces están en nuestras vidas. Y al analizarlas vamos a pedirle al Señor que nos guíe para poder sacarlas de nuestro corazón. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.